Terminé con mi primer amor universitario y ahora estoy en el proceso de formar una familia. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Hola. Me llamo Valeria y hoy quiero compartir lo que me ha sucedido en los últimos meses de mi vida. A veces, me despierto con una extraña sensación en el pecho, como si me faltara algo, como si hubiera dejado una puerta abierta en el tiempo y el frío se filtrara a mi interior. No es exactamente nostalgia. Es algo más persistente y áspero, un remordimiento que no sabe callarse. Tengo 32 años y trabajo en un estudio de arquitectura en el centro de la metrópoli, viviendo sola desde hace algunos años. No tengo hijos ni pareja. No porque no haya tenido oportunidades, sino porque a veces siento que dejé escapar lo mejor de mí en alguien que ya no está. Y no me refiero a que se haya ido para siempre, él sigue vivo. De hecho, ahora tiene una familia, una esposa y una pequeña hija que se le parece tanto que, cuando vi una foto de ambas en sus redes sociales, sentí como si me hubieran vaciado los pulmones de aire. No se lo conté a nadie, por supuesto. No soy de las que se derrumban abiertamente. Diego fue mi primer amor, mi gran amor, si me lo permiten. No fue solo una relación universitaria, esas que se terminan al recibir el título y cada quien toma su camino. Fue algo más profundo, más real. Lo conocí en segundo año, cuando aún creía que tenía todo el tiempo del mundo y que la adultez era algo lejano que llegaría como una suave brisa, sin romper nada. Él llegó a mi vida con su caminar tranquilo, su voz suave y su mirada intensa que parecía observarlo todo sin emitir juicio. Al principio, no me fijé en él como se fija uno en alguien. Era solo un chico más entre muchos. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que me importaba lo que pensaba, cómo reía y qué opinaba de los temas más tontos en clase. Empecé a experimentar eso que no puedes nombrar claramente, pero sabes que está creciendo. Y creció, hasta volverse inevitable. Sin embargo, lo dejé, creyendo que hacía lo correcto. Pensé que estábamos en etapas diferentes, que yo necesitaba más y que él era demasiado tranquilo, demasiado paciente, demasiado bueno. Como si eso fuera un defecto y no una virtud, me convencí de que su lentitud para tomar decisiones era una carga, que su manera de amar en silencio no era suficiente. Pensé que me esperaba algo más allá, que había una versión mejor de la vida esperándome al otro lado de la puerta. Lo decepcioné porque creí que merecía otra cosa. Y ahora, años después, entiendo que lo que merecía ya lo tenía y no supe verlo. A veces, cuando cierro los ojos y dejo que mi mente flote sin resistencia, regreso a aquel día en que lo conocí. Fue en la biblioteca de la universidad. Fui con la intención de terminar un trabajo práctico, pero como siempre, terminé revisando apuntes de materias que ni siquiera cursaba ese semestre. Recuerdo que hacía frío, de ese frío que se te cuela bajo el abrigo y te hace arrepentirte de no haberte quedado en casa. Estaba sentada frente a una mesa larga, con mis libros apilados y un café barato que ya se había enfriado. Lo vi sentarse al otro extremo, con un libro grueso y una libreta. No me llamó la atención de inmediato. Era uno más entre los que se refugiaban en la biblioteca para estudiar o simplemente matar el tiempo entre clases. Pero algo en su manera de pasar las páginas, en su concentración y en cómo subrayaba levemente, me hizo detenerme. Comencé a observarlo sin que él se diera cuenta. Durante días, después supe que se llamaba Diego, que estaba en la misma carrera que yo pero en otro turno, que le gustaban las ciudades que combinaban arquitectura antigua con estructuras modernas, que amaba los mapas y los planos. Era un poco nervioso, algo tímido y bastante introvertido. Pero también era cálido, amable y atento. No del tipo que se hace notar con grandes gestos, sino de esos que sostienen tu mirada cuando hablas, que recuerdan lo que dijiste hace semanas y lo mencionan de forma casual, sin querer impresionar. Empezamos a cruzarnos más a menudo en la biblioteca, en los pasillos, en los descansos. Comenzamos a hablar poco a poco. Yo hablaba más, pero él decía cosas que me hacían pensar. Era observador, tenía un sentido del humor sutil que podía pasar desapercibido para quien no se tomara el tiempo de prestarle atención. Me sorprendía cuánto me gustaba estar con él. No había presión, no había juegos, no había la incomodidad que a veces se siente cuando estás con alguien a quien quieres impresionar. Con Diego, simplemente era yo. Durante esos primeros meses, construimos algo sin darnos cuenta. Pasábamos más tiempo juntos, estudiábamos en su casa o en la mía, salíamos a caminar por el parque después de clase, tomábamos café en una esquina con poca luz y sillas incómodas, pero que se volvió nuestra. Compartíamos playlists, películas viejas, ideas sobre cómo queríamos diseñar espacios, cómo imaginábamos una casa ideal. Nos reíamos de cosas pequeñas. A veces no decíamos nada por largos ratos, y aún así no había incomodidad. Había algo muy puro en lo que teníamos, algo que no necesitaba ser probado todo el tiempo. Nos pusimos de novios sin un anuncio formal, simplemente sucedió. Un día estábamos tomados de la mano en una reunión con amigos y alguien nos preguntó cuánto llevábamos, y nos miramos sin saber qué responder. A partir de ahí, todo fue más fácil.
Compartimos momentos simples, sin mucho drama, sin turbulencias innecesarias. Lo ayudé a mudarse a su primer departamento, él me acompañó cuando defendí mi primer proyecto frente a un panel difícil, me abrazó con fuerza esa vez que falleció mi abuela y no supe cómo llorar, aguantó mis impulsos, mis cambios de ánimo y mis dudas constantes sobre el futuro. Me cuidaba sin invadirme, y yo me sentía segura a su lado. No había nada espectacular, pero había algo muy valioso: tranquilidad, estabilidad, amor. Durante un año vivimos juntos en un pequeño departamento, con un balcón que daba a una calle ruidosa y un baño que siempre tenía alguna gotera. Aprendimos a compartir silencios, a tolerar nuestras manías, a conocernos en lo cotidiano. Yo solía dejar tazas por todos lados, él siempre se olvidaba de cerrar bien la tapa del dentífrico. Cocinábamos cosas simples, escuchábamos música mientras lavábamos los platos. Era una vida modesta, sin grandes lujos, pero feliz. O al menos eso pensaba entonces, porque aunque todo parecía ir bien, algo en mí comenzó a cambiar. Lentamente, como un desgaste que no se nota hasta que ya es demasiado evidente. Un día me encontré preguntándome si eso era todo, si esa vida tan predecible no estaba apagándome. Y ahí empezó la grieta. Hay algo peligroso en la comodidad. Es como una manta tibia que te envuelve y te calma, pero que si te quedas demasiado tiempo debajo, empieza a ahogarte sin que te des cuenta. Así lo fui sintiendo. No de golpe, no por una discusión ni por un evento claro. Fue más bien una especie de aburrimiento sutil, un ruido blanco constante que empecé a notar entre nosotros, como si todo lo que antes me entusiasmaba de nuestra relación ahora se hubiera vuelto predecible. Diego seguía siendo el mismo, amable, atento y cariñoso. Seguía preparándome café por las mañanas, recordando mis fechas importantes, dándome mi espacio cuando lo necesitaba. No había hecho nada mal, sin embargo, algo en mí había empezado a vaciarse. Tal vez fue ver a otras personas, amigas y conocidas, empezando nuevas relaciones con hombres más extrovertidos, más decididos, más ambiciosos, gente que organizaba viajes al otro lado del mundo, que emprendía de la noche a la mañana, que salía a cenas espontáneas un martes cualquiera. Yo miraba esas vidas con una mezcla de envidia y ansiedad. Y entonces, cuando Diego llegaba a casa con sus rutinas de siempre, su sonrisa de siempre, su forma de mirar el mundo con calma, empecé a sentir que me faltaba algo, que él no era suficiente. Esa palabra cruel. La repetí tantas veces en mi cabeza que terminó sonando verdadera. Comencé a compararlo con otros hombres, incluso con hombres que no conocía. Fantaseaba con una vida que no tenía, con una versión de mí misma que nunca había existido, una mujer libre, fuerte, sin ataduras, que viajaba, que tomaba decisiones arriesgadas, que vivía sin mirar atrás. Me decía que tenía que buscarme a mí misma, que era demasiado joven para quedarme en lo cómodo. Que si no cortaba ahora, terminaría frustrada, resentida, apagada. Me lo repetí tanto que lo transformé en un mantra. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una balsa en medio del mar, aunque ese mar no existiera realmente. Diego, como siempre, notó el cambio antes de que yo lo dijera en voz alta. Nunca me lo reprochó, nunca me interrogó. Solo me miraba diferente, con esa tristeza sutil que a veces aparece en los ojos de quienes saben que están a punto de perder algo, pero eligen no detenerlo. Me daba espacio, me dejaba sola cuando notaba que estaba dispersa. Se iba a leer a la sala o al balcón. Yo lo veía ahí, en silencio, y sentía una culpa horrible, pero también una extraña sensación de alivio, como si necesitara que él también se cansara, que me soltara para no tener que cargar con toda la decisión. Pero él no se cansó. Me esperó, como siempre. Y fui yo la que un día, simplemente, ya no volvió. Cuando finalmente decidí terminar con Diego, fue como apagar una lámpara. Sin drama, sin escenas. Solo una larga conversación en la mesa de la cocina, con el reloj haciendo ese tic-tac molesto que nunca había notado hasta entonces. Le dije que lo quería, que siempre lo iba a querer, pero que ya no me sentía conectada. Que necesitaba espacio. Que no era por alguien más, que no había una tercera persona, y era verdad, al menos en ese momento. Le dije que sentía que habíamos crecido en direcciones distintas, que yo necesitaba explorarme, encontrarme y buscar mi propio camino. Las frases que se dicen cuando una quiere evitar herir, pero terminan haciendo más daño con lo blando que con lo cortante. Diego me escuchó sin interrumpirme. Mantuvo las manos sobre la mesa, entre las suyas. Su mirada no se movió de la mía en ningún momento. No intentó detenerme, no me preguntó si estaba segura, no me pidió una segunda oportunidad. Solo sintió, como si ya lo supiera desde hace tiempo, como si él también hubiera estado esperando ese momento. Lo único que me dijo fue: está bien, Valeria. Si eso necesitas, te lo respeto, y con eso me rompió por dentro. Empaqué mis cosas en un par de días. No tenía mucho: ropa, libros, mis cuadernos de dibujo, mis plantas. Él no me ayudó, me dejó hacer, me dio espacio.
En ningún momento se mostró enojado, solo triste. Y esa tristeza era tan contenida, tan digna, que me dolía más que cualquier grito. Me fui del departamento y me instalé en casa de una amiga por un tiempo, mientras buscaba un lugar para mí. Durante esos días, no paraba de pensar si había hecho lo correcto. Me repetía que sí, que era necesario, que el amor no alcanza si ya no te sientes viva. Pero algo en mí sabía que había dejado algo valioso, algo que no se encontraba fácilmente. Y, lo peor, algo que tal vez no volvería a encontrar nunca. Me inscribí en un curso de fotografía, comencé a asistir a talleres de escritura, viajé sola a la costa por un fin de semana y me obligué a disfrutar, aunque en realidad no dejé de pensar en él ni un solo día. El primer hombre con el que salí después de Diego era simpático, algo alocado, muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Y eso me sedujo por un rato. Hablaba fuerte, reía fuerte, tenía planes desordenados y esa energía que a mí me faltaba. Pero muy pronto me di cuenta de que nada de eso me llenaba. Me molestaba su forma de hablar de sí mismo como si fuera el centro del mundo, la manera en que apenas me escuchaba o como restaba importancia a todo lo que a mí me importaba. Un día me vi a mí misma comparándolo con Diego en cada gesto. Supe entonces que estaba intentando forzar algo, y me cansé. Así fueron pasando los meses, las estaciones, los días largos y los domingos vacíos. Yo me creía madura, valiente, libre. Pero con cada noche que pasaba sola, acostada mirando el techo, entendía que me había equivocado. Que no era cuestión de buscar aventuras ni de conocer a alguien mejor. Diego era mejor. Él había sido lo mejor que me había pasado. Y lo dejé ir, no lo seguía en redes sociales, pero sabía perfectamente cómo encontrarlo si quería. Algunas veces, por curiosidad o necesidad, entraba a su perfil. No publicaba mucho, pero lo poco que subía era suficiente para dejarme el corazón revuelto por días. Una foto de un libro sobre su regazo, una taza de té, una puesta de sol desde un nuevo balcón. Todo tan él. Cada imagen era un espejo de lo que había sido nuestra vida. Sentía que aún podía oler el aroma del café que él preparaba por las mañanas. A veces incluso soñaba con él y despertaba con una mezcla amarga de tristeza y ternura. Soñaba que volvíamos a vernos, que me abrazaba en silencio, como antes. Pero también soñaba que me decía que ya no me amaba. Y eso me perseguía más que cualquier pesadilla. No sabía nada de su vida personal. Si estaba solo, si había vuelto a salir con alguien, me gustaba pensar que no. Que todavía había un espacio en su corazón reservado para mí. Me inventaba razones para creer que, de alguna forma, él me esperaba, como lo había hecho tantas veces antes. Pero en el fondo, había una parte de mí que ya intuía la verdad, que sabía que el mundo no se detiene solo porque una sea repentina, no fue planeado. No fui a buscarlo. De hecho, ese día ni siquiera estaba pensando en él. Salía a caminar con una amiga por un sendero donde solíamos pasear cuando estábamos en la universidad. Hacía calor, un calor pesado sobre la piel. Recuerdo que me dolía un poco la cabeza, que estaba de mal humor y que no tenía ganas de hablar mucho. Íbamos por una vereda llena de jacarandás cuando lo vi. Así, de la nada. Como si el destino hubiera estado burlándose de mi silencio todo este tiempo y hubiera elegido ese preciso momento para recordarme todo lo que perdí. Diego estaba al otro lado de la calle. No estaba solo. Caminaba junto a una mujer. Iban tranquilos, cerca el uno del otro, hablando. Ella se reía con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, como si compartieran una complicidad que ya no recordaba. Él llevaba una expresión serena, relajada, de esas que también conocía. Tenía esa calma que a mí siempre me había encantado, esa forma de caminar por el mundo como si nada pudiera alterar su centro. Esa calma que en su momento me había parecido aburrida y que ahora me parecía valiente. Me quedé paralizada. Mi cuerpo pesaba, la garganta me ardía y los pies no respondían. Sentí que el tiempo se volvía espeso, como si me hubieran puesto a ver una escena a cámara lenta solo para castigarme con cada detalle. No hubo contacto visual. Él no me vio. O si lo hizo, no reaccionó. Yo lo miraba como si el mundo dependiera de ese momento, como si pudiera detenerlo con la fuerza de mi mirada, como si en algún rincón de su memoria mi presencia todavía tuviera peso. Pero no. Siguieron caminando. Ella pasó su brazo por el suyo y él no mostró ningún gesto de incomodidad. Me pareció ver una leve sonrisa dibujarse en su boca, y ahí fue cuando lo entendí todo. No se trataba solo de que ya no estaba conmigo. Se trataba de que ahora estaba con alguien más. Se trataba de que había rehecho su vida en silencio, mientras yo seguía buscando en las sombras algo que ya no existía. De que había encontrado paz y amor sin mí, un futuro sin mí. Mi amiga me dijo algo en ese momento, pero no escuché. Tenía un zumbido en los oídos. Caminé en automático, asentí, fingí que todo estaba bien.
Dije que tenía un dolor de cabeza y que necesitaba irme temprano a casa. Pero la verdad era otra. La verdad era que en ese instante algo en mí se rompió. No de golpe, sino con la lentitud cruel con la que se agrieta algo que parecía entero. Esa noche no pude dormir. Me acosté con el ruido del ventilador como única compañía. Cerré los ojos y me invadieron todos los recuerdos juntos. La forma en que Diego me miraba cuando pensaba que no lo estaba observando. Sus silencios, esos que yo tanto cuestioné y que ahora extrañaba como si fueran abrazos. Su forma de ser paciente incluso cuando yo era injusta. Recordé todas las veces que me esperó, que me entendió, que me amó sin condiciones. Y me odié un poco por no haberlo sabido ver en su momento. Por haber confundido la tranquilidad con la rutina, la estabilidad con el estancamiento, el amor con la costumbre. Yo me fui buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Y él, simplemente, dejó que me fuera. No me retuvo. Tal vez porque sabía que quien ama de verdad no impone cadenas. O tal vez porque se cansó. Porque hasta el corazón más bueno se agota. Y ahora estaba ahí, siguiendo su vida, sin mí, con otra. No supe si sentí tristeza o culpa. Probablemente ambas. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma con los ojos bien abiertos. Y no me gustó lo que vi. Quise retroceder en el tiempo. Volver a ese día en que decidí dejarlo. Gritarme que no lo hiciera. Que los silencios de Diego eran más cálidos que las palabras de cualquiera. Que a veces lo que parece poco es todo. Pero el tiempo no retrocede. Solo avanza. Y yo, aún no sabía cómo avanzar sin él. Me enteré de que la chica estaba embarazada. De la peor forma posible. Ni siquiera estaba buscando información ni indagando como otras veces. Solo fue una de esas tardes en que una comete el error de abrir las redes sociales por aburrimiento. Una historia compartida por una conocida en común. No tenía sonido, no lo necesitaba. Apenas 2 segundos, una imagen borrosa, movimiento de celebración, globos blancos y dorados, una pancarta que decía, es niña. Y al centro, Diego. Sosteniendo con ambas manos el vientre de ella, de su pareja, con una sonrisa que no recordaba haberle visto nunca, una de esas sonrisas que no se fuerzan. Ella vestía un enterizo amarillo, radiante, feliz con las manos sobre las de él. Diego parecía pleno. No había duda. Estaba esperando un hijo. Un hijo que no era mío. Un hijo que no llevaría mi nombre ni mis ojos. Un hijo que simbolizaba algo que yo había dejado escapar. Me quedé mirando la pantalla del celular sin parpadear. Sentí una punzada extraña en el pecho, no de celos, no de rabia, sino de algo más profundo, más oscuro. Como si alguien me empujara hacia atrás en el tiempo y me obligara a ver todas las decisiones que tomé, una por una, con la claridad que nunca tuve al tomarlas. Lo dejé ir. Y ahora estaba formando una familia. Ya no era solo la otra. Era la madre de su hija. Y yo solo era un recuerdo.